Buenos días, querida familia espiritual, Om Shanti, a todos los hermanos y hermanas de esta hermosa familia. Hoy, como todos los meses, tenemos otro encuentro y también es especial. Y ustedes siempre me escuchan decir que en cada encuentro lo inicio diciendo que es un encuentro especial, pero que es así. Primero porque son encuentros que realizamos de la mano de Baba, el padre profesor Sadhguru Amados. Y segundo porque siempre tenemos invitados que tienen un conocimiento específico en el área del cual nos hablan. Y este también es por eso un encuentro especial, del cual vamos a aprender muchísimo. Ya lo vamos a conocer en breve. Primero, como hacemos siempre, como almas hijos de Baba que somos, y para invitar a ese amado compañero a este encuentro, vamos a hacer este caminito para llegar a ese estado de introversión que nos permite, como almas, conectar con lo original, esencia pura que somos. Y en este encuentro conmigo, yo el alma, como en un puente, viaja hacia el encuentro del alma suprema. Comienzo a experimentarlo a mi lado. Siento y experimento su compañía. Reconozco la verdad en esta conexión con la verdad eterna. Reconozco y pertenezco a este conocimiento. De que soy parte de un árbol que mi Padre me explica, me enseña. Reconozco en él la semilla. Él, la semilla de este árbol, la verdad, océano de conocimiento, me explica este proceso de la creación. Me enseña y yo entiendo este principio, medio y final. Reconozco a la semilla suprema como el creador, como el sostenedor, y entiendo la decadencia y el nuevo nacimiento. Soy parte de este árbol viviente del mundo humano. La plenitud de este conocimiento me envuelve y me hace experimentar a mí, el alma, felicidad de ser y pertenecer a este árbol. Entiendo la diferencia entre el alma y el ser corporal.
entiendo la existencia de cada elemento de la naturaleza. Y entiendo la degradación de la naturaleza y la causa. En esta conexión y en esta experiencia de ser un hijo, hija del Padre Supremo, semilla de este árbol, me empodero cada virtud y cada poder espiritual para que la energía sutil, pura, espiritual, llegue a cada espacio, a cada ser, al mundo entero, transformando su estado en un estado armonioso y pacífico. Om Shanti. Om Shanti. Bien, entonces ahora sí vamos a presentar al invitado especial, el hermano Rafael Acosta. Él es hijo de Baba en la casa de Baba de Colombia, Bogotá, hace muchos años, 20 años que él sigue este camino espiritual tan lleno de pureza, tan lleno de verdad. Y para presentarlo en cuanto a sus conocimientos profesionales en el área del cual nos va a hablar, decimos que es ingeniero forestal, especialista en evaluación y planeación regional, máster en sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, protección ambiental y calidad. Pionero en Colombia como ingeniero socioambiental en el sector hidrocarburos y energético. Desarrollador y director de los programas de medio ambiente para comunidades rurales, donde por más de 12 años se educó y asesoró en aspectos agrícolas, forestales y de protección medioambiental, como es la educación ambiental, rotación de cultivos, agricultura orgánica, bonos verdes, enriquecimiento de praderas, cuidado de nacederos de agua, manantiales. Esto nos va a hablar y es muy importante. Reforestación protectora, cercas vivas, saneamiento, etcétera, etcétera. Él dice que es un aprendiz de agricultor, un campesino productor agrícola, y por eso nos va a transmitir su experiencia. Así que lo dejamos para que nos cuente toda esta experiencia y de ahí nosotros vamos a ir aprendiendo, porque lo vamos a escuchar muy atentamente para ver todo lo que vamos a poder ir también volcando en la práctica, en nuestras casas particulares, en nuestros centros principales de Brahma Kumari y también, ¿por qué no?, transmitirlo al público. Adelante, hermano Rafael. Gracias, Sister Graciela, un chanti para todos. Y para mí es un gusto ser un instrumento de Baba para poder transmitir todos estos conocimientos a Loki, que de una u otra forma se pueden aplicar en nuestra vida. Loki, voy a contar un poquito la anécdota. Yo inicialmente quería ser médico, dedicarme a la medicina humana, y las cosas de la vida me llevaron a estudiar ingeniería
forestal dentro de las ingenierías. No soy muy bueno para las matemáticas. Pero después de trabajar en reforestaciones para acueductos aquí en Colombia, de trabajar en eso, y encontrar el conocimiento de baba y ver que de una u otra forma todo se puede representar en el árbol de la vida. Ponemos la presentación, existe, por favor. Eh, me, me llevó a que algo muy curioso, y ve, preciso estudio ingeniería forestal y llegamos a que el ciclo del mundo, el ciclo de la vida se representa en un árbol. Entonces, pues eso fue muy curioso y me impactó bastante. Y fue cuando me dije, definitivamente en esta vida debería ser ingeniero forestal por esa razón. Entonces, hoy vamos a tocar un tema bien interesante, que es toda la parte de vegetación arbórea y agricultura yógica, pero combinado. Al final vamos a tratar unos temas bien interesantes y el objetivo básico es que nos preparemos en estos dos aspectos para esa etapa de destrucción donde de una u otra forma nos va a tocar eh, producir nuestra propia comida y conocer cómo es el desempeño de este medio ambiente en el cual vivimos este mundo. Entonces, los temas a tratar básicamente van a ser del árbol a la vegetación arbórea, funciones sistémicas de la vegetación arbórea, síntesis de energía, carbono y agua para entender cómo va a ser ese proceso y por qué de una u otra forma. Hay muchas cosas, la anterior, que se pueden dar. Y por último, toda la parte de agroforestería y silvicultura. Entonces, vamos a iniciar, como les venía comentando, con la parte de la anterior, Sister, por favor, del árbol, el árbol de la vida, en el sentido de que nosotros vemos que en ese árbol está representado en su base la semilla y el sustento en sus raíces, ¿cierto? La parte más importante, que la de oro y la de plata, es el tronco principal, que vemos ahí el tronco principal, y después viene ya la pérdida de conciencia de alma cuando encontramos la rama, las ramificaciones, las diferentes religiones y de una u otra forma al final encontramos flores y frutos donde de nuevo encontramos la semilla. Esa semilla de que es Brahma, que de una u otra forma vuelve y retoma, vuelve a ser semilla en la parte de abajo, vuelve a estructurar las bases, ¿cierto? De la tapacia y todo lo que conocemos. Y curiosamente, dentro del mundo de la vegetación arbólea, su componente principal es el árbol. Y ese árbol igual tiene una componente fundamental dentro de todos los ecosistemas silvestres, porque hay también ecosistemas marinos, que es el gran núcleo también de nuestro mundo. Y encontramos dentro de ese árbol que es un elemento esencial en toda la parte de la diversidad y el sustento sistémico vegetal del mundo. Cuando ese árbol se compone o está integrando otras comunidades arbóreas, vamos a encontrar lo que he denominado inicialmente la vegetación arbórea. Pero esa vegetación arbórea tiene 4 grandes aspectos dependiendo la zona donde se encuentra dentro del globo terrestre y el componente básico que es el árbol y sus componentes como son las hojas y la vida que se va desarrollando. Entonces tenemos que en el centro tenemos los bosques, esos amarillos, verdosos de la zona tórrida o de la zona templada, ¿cierto? Norteamérica, sur de Sudamérica, Argentina, Chile, eh, que son árboles latifoliados, o sea que básicamente son componentes de hojas, folios, ¿cierto? Hojas, eh, que son afectados por las diferentes estaciones. Igualmente en esa zona tórrida, la otra imagen encontramos las coníferas. Entonces esos son dos grandes grupos de árboles que existen, los árboles latifoliados y los árboles que son coníferas.
que básicamente sí tienen hojas, pero las hojas son en forma de agujas, sículas. Entonces tenemos los pinos, los abetos, las araucarias, básicamente. Y ya en la zona tropical, alrededor del Ecuador, norte y sur, caso Colombia, Venezuela, ¿cierto? África, Asia, India también, la parte sur de India podría estar en eso. Tenemos una muestra, una foto de esa selva o árboles tropicales que son básicamente latifoliados, en su gran mayoría con un poco de especies coníferas, ¿cierto? Al Caribe, por ejemplo, si tenemos pinos caribeños adaptables, pero la gran masa son esos bosques tropicales. Entonces tenemos bosques tropicales, bosques templados, latifoliadas y coníferas básicamente. Entonces, siguiente, por favor. Dentro de esa estructura y ese componente del bosque, sí, gracias. Entonces vamos a ver que esa vegetación arbólea tiene una diversidad de especies, ¿cierto? Y tenemos que estructurar esa vegetación arbórea dentro de un componente vertical, o sea, tenemos árboles grandes, altos, inmensos, caso las secuoyas en Norteamérica, son árboles milenarios, eh, de un 2 en alto, más altos del mundo, están por encima de los 60, 80 metros, a nivel de los bosques de zona templada y los bosques de zona tropical. Hay árboles que pueden alcanzar 60 metros, pero esa estructura vertical que vemos en en la gráfica de la izquierda está dominada por un dosel que es el más alto, después hay un dosel inferior de árboles de menor tamaño, 40, 30 metros, después viene toda la parte arbustiva y encontramos ya a nivel de sotobosque, ¿cierto? A nivel de suelo, herbáceas, arbustivas más pequeñas y un componente importante que es el suelo, que es lo que mantiene esa vegetación. Entonces el árbol tiene en sus raíces el sustento. Sustento en cuanto a permanecer de pie, fijo, erecto, y el sustento en cuanto a agua y nutrientes. O sea, podemos decir que el árbol se alimenta por sus raíces, básicamente, y toda planta se alimenta por sus raíces. Entonces tenemos un componente y entramos a un concepto mucho más grande, un concepto mucho más estructurado cuando hay esa combinación tanto a nivel vertical como a nivel de especies vegetales, no solo arbóreas, sino que entramos al concepto de bosque. El concepto de bosque o selva, ¿no? Selva viene de silvos, que significa bosque. Entonces, de ahí encontramos la estructura más compleja dentro de la vegetación arbórea y la vegetación en general, que son los bosques. Más adelante vamos a ver qué clase de bosque existe. Y dentro de esa silvicultura, dentro de ese bosque, pues obviamente están las personas que estudian ya ese bosque, ese silvos, esa selva, que son los silvicultores. Y ya lo ven desde un punto de vista productivo, ¿cierto? Ahí encontramos otras dos grandes ramas dentro de esa vegetación arbórea, que es una vegetación protectora y una vegetación productora. Básicamente, la vegetación protectora se inicia con esos bosques milenarios, antiguos, bosques primarios que se llaman sin intervenir, bosques que se conservan todavía, ya casi no existen, no hay parte del planeta donde desafortunadamente la mano del hombre y la depredación del hombre eh, como miembro de todo el ecosistema no haya llegado. Pero entonces tenemos desde su función, bosques primarios cuando son intervenidos, tenemos entonces bosques secundarios con la recuperación, ¿cierto? Y bosques plantados. Entonces ya tenemos una tercera división en entendimiento de esa vegetación arbórea, coníferas latifoliadas, bosques de zona tropical, bosques de zona templada, bosques primarios, bosques secundarios cuando han sido muy intervenidos y dentro de esa dinámica
silvicultural de desarrollo de vegetación, entramos a tener bosques de nuevo, bosques secundarios y los bosques plantados. Y básicamente el bosque es un componente que nos da muchísimos elementos, no solo la madera. O sea, los bosques, todo el mundo los conoce, no, a la madera. Pero dentro de eso actualmente tenemos resinas, frutos, subproductos del bosque dado por ejemplo, el procesamiento de la corteza, ¿no? O sea, hay ya, digamos, estructuras para construcción que son hechos de esa corteza o de esas partículas de la madera combinadas con cementos, combinadas que nos pueden dar una estructura de formación. Porque dicen que las casas hechas con la vegetación arbórea, con los troncos, son las casas más frescas que se pueden encontrar. ¿Ya? Entonces, eso nos da también una gran variedad de productos, tintes, frutos, colorantes, resinas de todos, aceites. Por ejemplo, a nivel de Piedemonte, desde Bolivia, Perú hasta Colombia, hay una especie dentro del bosque trepadora que crece en el suelo, se trepa por los troncos, va a la copa eh, y es una oleaginosa de la familia de la yuca que nos da unos frutos, unas nueces que son ricas en omega 3 y esa parte sólida es perfectamente puede ser un reemplazante de la carne. Tiene 18 de los 20 aminoácidos que se necesitan supuestamente porque esa es la razón que debemos comer carne. Y eso es producto de ese sotobosque que encontramos. Entonces, esos productos Sacha Inchi, yo por eso pues, hoy aprendí de agricultor, yo cultivo Sacha Inchi ya a nivel de cultivo. Inicié también como agricultor para abrir un paréntesis de eso, de cómo puede ser eso sembrando fresa orgánicamente hace muchos años, 20 años, igual he tenido cultivos de yuca con el fin de sustentar. Entonces, volviendo al tema del bosque, entonces esa estructura boscosa nos da el componente más complejo dentro de la naturaleza. Entonces, y ahí tenemos todo, tenemos vegetación arbórea, vegetación arbustiva, vegetación herbácea, dentro del componente flora. Dentro del componente animal, pues el bosque es refugio, es hábitat de muchas especies. Inicialmente en la selva se consigue todas las especies, mamíferos, aves, roedores, y tenemos también hongos que son fundamentales dentro de esa parte sistémica, tenemos bacterias, y todo eso, comparado con el hombre, ahí damos a lo que llaman la gente el medio ambiente. ¿Por qué hablamos de medio? Porque no solamente es los componentes que es el medio como tal, el ambiente, perdón, el ambiente que sería suelo, flora, fauna, atmósfera, agua y el hombre, ¿cierto? Ahí estaría. Y desafortunadamente pues, estamos nosotros dentro de la parte superior de la cadena alimenticia como los mayores depredadores de ese bosque. Dentro de eso, el bosque cumple una función sistémica, o sea, es parte funcional de ese sistema arbóreo que acabo de describir, donde cada uno de estos elementos, cuando cumple su función, entonces ya se habla de medio ambiente. El medio ambiente no es que sea medio, no, es ambiente es los componentes y medio ambiente ya es esos componentes cuando cumplen todas sus funciones y se correlacionan unos con otros, que es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, en ese marco de aspectos sistémicos de esa función sistémica que tiene el bosque, ¿cierto? Donde uno de los fundamentos más grandes es el influir en la salud, en el sentido del cambio de CO2 por oxígeno. Todos sabemos que sin oxígeno no podemos vivir y esa es la función principal del sistema
sanguíneo. Por eso la gente puede vivir, el corazón puede seguir latiendo y todas sus funciones del organismo pueden seguir latiendo cuando se daña el cerebro, ¿cierto? Entra en coma, está en estado vegetativo, pero cuando se daña el corazón, que no puede llevar ese oxígeno a los diferentes órganos, ahí es cuando el, eh, el alma decide dejar el cuerpo y lo que llamamos la muerte del cuerpo, ¿no? Entonces esa función es importantísima, el convertir ese CO2 tan nombrado últimamente por el cambio climático en oxígeno, ¿cierto? Y eso pues nos da una fuente de vida. El otro es la gran variedad de especies que alberga, de donde se han sacado todas las especies agrícolas, ¿cierto? De ese bosque, de esa vegetación compleja, y igual todos los organismos animales, vegetales, mamíferos, roedores, aves que tenemos. Entonces, esas serían las dos funciones principales. Y dentro de esas funciones vamos a ver por qué son las principales, ¿cierto? Porque absolutamente todo está conectado. Nosotros estamos en esa diversidad, árbol, vegetación arbórea, bosque, selva y diversidad al entender. Entonces, en este video que les voy a mostrar, vamos a ver la importancia de cada uno de estos elementos dentro de esa diversidad y dentro de ese bosque. Eh, ok, entonces por favor, Sister, pasamos el primer video, el de biodiversidad. Ahí vamos, a ver si es este. Mm. Esto que tengo aquí puede marcar la diferencia en la carrera contra la crisis climática. ¿Ese? Sí, el primero, sí, de Kiki. El que ajustamos, el que arreglamos, por favor. ¿Sí? Es una muestra de cómo esa integralidad, esa conectividad, es importante tenerla porque de eso dependen muchas cosas. Los que hemos hecho ese desequilibrio, básicamente es el hombre, por ser el mayor depredador. Eh, Ese, no, el de biodiversidad. El que te mandé anoche, ya ajustado y arreglado. ese no lo tengo, lo tenés que compartir vos, modificado. Ya, entonces permítame a ver si podemos. Claro, ese quedamos en que lo compartías vos. Ya, pues discúlpenme aquí. Compartir pantalla. Mostrar ahora. Entonces, Muy interesante todo lo que vas no sé. comentando y mostrando, Rafael. La verdad que para mí siempre hay cosas nuevas. Y en esto de toda esta vegetación, de todo lo que el árbol significa, inclusive para los alimentos, en cómo lo estás explicando, me parece muy interesante. Y me lleva más todavía a profundizar esta conciencia de cuidado. Claro, y no sé si hay alguna pregunta de lo que tenemos hasta el momento. Pueden abrir micrófono, quien quiera hacer alguna pregunta, comentario, puede abrir micrófono, ¿eh? Creo que están habilitados todos, sí. A ver, pueden probar, a ver. No sé si están viendo ya el Ahí inicio del estamos, video. sí. Sí, 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 ¿Sí? sí. ¿Te ves Sí, biodiversidad? están Listo. abiertos. Perfecto, gracias Patricia. Ahí lo tenemos. Espérate. Sí, se está viendo, Rafael. Listo. Entonces iniciamos. ¿Te pusiste silencioso? Está en No, silencio. ya dame un segundo.
Dame un segundo. Y ahora no puedo habilitar el micrófono. No, está. A ver, probar. Si no lo tenés que cerrar. Ahí está, ahí está. Se escucha, perfecto. No, Rafael, cerralo y cuando lo abrís tenés que activar también con audio, imagen y audio. Es que estoy, como estoy desde el celular. Cosa. Bueno, sí, vamos a continuar y yo hago aquí otra jugada para poderlo ver. Y ahora no puedo devolverme. No sé si mientras tanto alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Por favor. Si no, pasamos al siguiente video. Ok, no, vamos, sigamos. Bien, Ya en el momento de preguntas. quita de pantalla para que yo pueda compartir. No sé si querés que comparta ese video. No, espérate. Ahora Ya no, que no, compartir no me. pantalla. Ya te va a dejar de compartir. Ok. Ahí está. Entonces, Listo. ¿comparto el video que había puesto o querés que sigamos con el No, PowerPoint? vamos a seguir porque pues era básicamente Con el PowerPoint. Bueno, eh, entonces dentro de esa biodiversidad y funciones sistémicas que cumple el bosque, tenemos tres importantes. Una es lo que llamamos la síntesis de energía y es bien curioso porque si nosotros vemos el árbol de la vida o el árbol del mundo, lo que hay es una circulación de energía porque todos nosotros somos energía, ¿cierto? Solamente que habitamos este cuerpo para tener esta experiencia humana, iniciar el ciclo y volverlo a terminar para volverlo a iniciar. Y el árbol y la vegetación en general pon la siguiente, por favor, hace la síntesis de energía. Esta síntesis de energía la hace básicamente a través de los cloroplastos, es donde está la clorofila, y es algo muy sencillo, como se ve ahí en las gráficas. Eh, la energía solar, la energía lumínica del sol, por medio de esos cloroplastos, interfiere y pasamos de energía básicamente lumínica a energía química eh, que va a producir después biomasa. Entonces, literalmente, cuando nosotros nos comemos una naranja o un plato de verduras, básicamente estamos comiendo energía solar. Alguien en una charla me decía, los vegetales son básicamente energía solar, ¿sí? Sintetizada en aminoácidos, sintetizadas en proteínas, sintetizadas en carbohidratos. Entonces, es un proceso donde esa energía química por medio del nicotina del dinucleico fosfato, que sus siglas son NADHP, que es el que capta y se sintetiza en el ATP, en adenosín fosfato. Curiosamente nosotros, nuestra energía, lo que nos permite movernos es básicamente ese ATP también. O sea, nosotros en nuestra respiración producimos ese ATP, adenosín fosfato, y él se los permite, lo que nos da la energía para el movimiento, para pensar, para poder hacer los procesos fisiológicos. Entonces, eso en la planta también se da. Pero la planta es
los árboles, las hojas, tienen esa facultad y es el único elemento dentro del mundo que capta esa energía lumínica y la convierte en energía, y esa energía después la convierte en biomasa. Y tenemos ahí en el gráfico del lado derecho, todo lo verde es donde esa vegetación arbórea, en esos ecosistemas terrestres, predominantemente bosques, hace esa función fotosintética y acumula energía, ¿cierto? Y la parte de los mares, los azules, dentro de esos ecosistemas hídricos que nombramos al inicio, las algas, ¿cierto? Es la que hacen también esa función fotosintética para acumular energía. Y todos sabemos que tanto los bosques son los productores más grandes de biomasa del mundo, ¿cierto? Como también a nivel oceánico, ese fitoplancton, ¿ya? Es el mayor productor de energía a nivel oceánico. Y ese fitoplancton es el que mantiene de una u otra forma también la vida de todas esas especies a nivel acuático. Gracias a ese pequeño elemento, a esa clorofila en los cloroplastos dentro de esas células que tienen tanto la vegetación de algas, vegetación acuática, como esa vegetación arbórea y herbácea, arbustiva en el sistema terrestre. Entonces, eso es lo importante. Yo pienso que de ahí, de ser un producto vegetal, lo que nosotros consumimos es lo que nos puede dar esa fuerza, lo que de una u otra forma le da al cuerpo y energéticamente y emocionalmente al alma para nosotros también poder llevar a cabo todas nuestras funciones y ser esos instrumentos maravillosos de Baba en esta volver a- al paraíso, volver a esa de oro, terminar este ciclo. Curiosamente, o sea, somos energía, que cumplimos una función en este cuerpo, pero este cuerpo, para cumplir su función, para poder movilizarse, moverse, desarrollarse, manifestarse en este plano físico, necesita esa energía que nos la dan las plantas y todos sus productos provenientes de las plantas. Y esa función, siguiente, por favor, sister, esa función de convertir por medio de la fotosíntesis energía solar, por medio de los nutrientes que capta el suelo y el agua en biomasa, ¿cierto? Es lo que de una u otra forma le permite ser un elemento importantísimo en la recuperación de nuestro mundo con ese tan mentado efecto invernadero producto del CO2 y el cambio climático debido a esa cantidad de CO2 que existe. Entonces, los árboles, energía lumínica, energía química, los carbonos de la atmósfera en esa respiración de carbonos por oxígeno, los nutrientes de las plantas, del suelo, perdón, y va a generar biomasa. Esa biomasa está representada en cadenas de carbono. Entonces, ahí tenemos otra clasificación de la vegetación arbórea y de muchas plantas arbustivas y herbáceas, que entonces las clasifica como C4 y C3. ¿Y eso qué es? No, es que son individuos arbóreos, especies arbóreas, que sintetizan en 4 cadenas de carbono o sintetizan esa biomasa en 3 cadenas de carbono. Básicamente eso no hay. Entonces eso lo convierte en que esas masas boscosas, ya sean plantadas o
secundarias sean lo que se denominan sumideros de carbono. O sea, el hombre por su actividad, industrialización, el uso de hidrocarburos, la producción de carne y proteína animal, aumenta los gases dentro de la atmósfera, principalmente el metano y el carbono, ¿cierto? El gas carbónico, el gas metano. Eso hace que se haga una cupulita, que la luz que penetra del sol no pueda salir, ¿cierto? Por esa capa de gases. Eso aumenta la temperatura y ahí tenemos los diferentes problemas. Aunque yo digo que sí hay que ponerle importancia, pero la Tierra es un ser vivo y como tierra, como ser vivo, tiene un proceso de crecer, desarrollarse, fortificarse y degradarse y volver a iniciar el ciclo. Todo en la naturaleza son ciclos, todo en la naturaleza son ciclos. Entonces, gracias a ese ciclo del carbono, podemos nosotros ayudar con la siembra de árboles, pero abro un paréntesis, no es que yo siembro el árbol y lo siembro nomás, yo siempre he dicho una forma muy fuerte, muy agresiva al hablar, pero es para que básicamente que se capte el mensaje. Cuando usted siembra un árbol y solo lo siembra, es, con todo el respeto, es como cuando usted conoce una mujer, la embaraza y la dejó embarazada y nunca más la volvió a ver. ¿Qué pasó con ese niño? La pregunta es, ¿qué pasó con ese arbolito? Ese arbolito tiene una infancia, tiene una adolescencia, tiene una etapa de madurez y nos toca no solo sembrar el árbol, sino cuidarlo por lo menos por los primeros 3 años o cuando el árbol tenga por lo menos más de unos 60, unos 70 de altura, para que realmente soltemos a un árbol maduro, ¿cierto? En una madurez joven y se pueda defender, porque si lo sembramos es como si lo dejáramos en la sala cuna, recién nacido o con unos mesecitos, porque siempre se llevan árboles de alguna edad, 1 mes, 2 meses, al sitio de plantación definitiva y pues sí, sembrar el árbol es importante, pero más importante no solo es sembrarlo, sino cuidarlo por lo menos 2 años. O sea que cuando le digan, no, es que sembremos árboles para no, el cambio, no sembremos árboles. Plantemos árboles. Y plantar es llevarlos desde esa etapa infantil o de su infancia a una etapa de premadurez con el fin de que los arbolitos cumplan su función. Porque en ese desarrollo de estar pequeños, en ese desarrollo de primer año, segundo año, tercer año, 5 años, 7 años, 10 años, ¿cierto? Que crecen desde 20, 30 centímetros hasta tener su altura total, 20, 30 metros, 25 metros, 40 metros, en la selva tropical. No sé si en sus países se usa la expresión de que está grande como un guaymarón, ¿sí? Mi mamá a veces me decía, usted puede estar más grande que un guaymarón, pero será mi hijo y yo lo puedo corregir. Y cuando yo estudié ingeniería forestal y conocí el famoso árbol, el guaymarón, ¿cierto? Que es un árbol de piedemonte amazónico, pues es que ese árbol es el más grande que puedes tú tener en los bosques tropicales, es de los que llega a tener 55, 60, 70 metros. Entonces, de ahí sale la expresión de, puede estar más grande que un guaymarón, pero yo soy su mamá y a usted yo lo corrijo. Y en ese crecimiento de llegar a ser guaymarones, árboles adultos, esas plantas C4 y C3 sintetizan carbono, o sea, absorben carbono por medio de la fotosíntesis, lo sintetizan en biomasa y quitan el carbono. Entonces ahí es donde nace el concepto tan famoso de los famosos bonos de carbono. Esa es la información que se tiene ahí. Y básicamente es por eso. Entonces, las grandes industrias, el uso de hidrocarburos produce combustión, produce CO2, los árboles captan ese CO2, ese carbono, lo vuelven biomasa, alimentos, ¿cierto? Y en todo, o sea, en el suelo, en las ramas, en las ramitas, en las hojas, en los frutos,
en las flores, en absolutamente todo. Entonces, eso es importante. Obviamente, eh, eso se puede comercializar, se tiene que certificar, hay toda una estructura de identificación, verificación, comprobación de qué cantidad de carbono. Habla de que, por ejemplo, la producción de los bosques tropicales eh, a nivel anual pueden sintetizar más de 100.000 toneladas de CO2 en su biomasa. Eso es una exageración. Entonces, tenemos bosques. Generalmente un bosque de alrededor de 250, 300 hectáreas o 300 cuadras, 250 canchas de fútbol, soccer, podían de una u otra forma sintetizar uh, una tonelada de carbono al año. O sea, la producción y la captación de carbono dentro de eso, obviamente en biomasa es mucho más, pero básicamente es eso. Esos se certifica, esas certificaciones se convierten en bonos de carbono y los bonos de carbono se pueden vender a esos industriales que están produciendo. Entonces, por una parte contaminan, pero si no le pueden bajar a su contaminación, a su producción de CO2, entonces patrocinan plantaciones o áreas de bosques primario, secundario, para que se desarrollen y mantienen con ese costo de los bonos de carbono plantaciones. No sé en Argentina cómo esté ahorita, a nivel latinoamericano puede estar un bono de carbono más o menos alrededor de unos 12, 15 dólares. En Europa ya son un poco más costosos. Los pagan mejor porque pues, los bosques los tenemos que poner aquí en Sudamérica, donde en las áreas, los gringos o los norteamericanos y los europeos no tienen áreas donde plantar, entonces básicamente nosotros aquí en Latinoamérica sí tenemos áreas donde plantar. Todas esas áreas que se han deforestado para convertirlos en potreros, producir, mantener ganado, pues se pueden retornar y volver a eso. Entonces ese sería el ciclo de carbón, de cómo sirve, y pasamos a otra parte importante que es la síntesis de agua. Aquí en la síntesis de agua también es súper importante la vegetación. Entonces tenemos la vegetación del arbolito, la copa, los troncos. Un comentario, un agregado, ¿Sí? Rafael, de esto que ¿Sí? desconozco el precio acá en Argentina, pero si es en dólares es bastante caro. Nosotros tenemos en este momento y desde hace un tiempo un desfasaje en lo que es el valor dólar para adquirirlo con peso argentino. Pero pensaba que está Patricia vive en el sur de Argentina, bueno, y también hay una hermana también del norte. En verano nosotros tenemos, bueno, las temperaturas están cambiando muchísimo en Argentina, temperaturas altas, inclusive Ujú. durante el invierno no ha sido un invierno frío como otros años. Ese es el cambio del clima que se está produciendo aquí también. Ya. Entonces, las grandes temperaturas que provocan incendios. De ahí que muchas zonas que son muy arboladas o que tienen mucha vegetación se van extinguiendo. No sé, Patricia o Alba, si quieren comentar algo en relación. ¿Qué sucede con esas zonas donde se queman tantos árboles, tanto verde? Si hay una plantación nueva o simplemente queda así, vacío. Patricia, si podés abrir el micrófono. Sí, Shanti. Eh, bueno, un gusto, gracias por todo lo que están diciendo, ¿no? Y desarrollando. Acá sí, los incendios son todos los años, generalmente son intencionales, Sí. eh, cuestiones políticas, bueno, y demás. Pero también una de las cosas que afectan es que hay mucho pino. Entonces ahora están, la mayoría de la gente está cambiando, o sea, está sacando los pinos y poniendo, reforestando, ¿no? Además de que sacaron todos los troncos negros que quedaron de los grandes incendios. Eh, Ujú. sí, yo creo que es eso también, que han implantado un bosque que no corresponde al lugar.
pero esto viene de hace muchos años, son cosas que se arman, no sé, también desde la política, ¿no? Que de poner árboles que no son del lugar. Y bueno, encima el cambio climático, ¿no? No Sí, sé. correcto. Gracias, Pati, Alba, qué Eh, valioso lo que decís. Alba también, tenemos el ¿quién sur y era? el norte acá de Argentina. Alba, adelante. Chévere. Después sí, Patricia quiere. Hola Adelante, Santi, Alba. buen día. Bueno, aquí en Santiago del Estero hace mucho tiempo, en la época que se instalaban los trenes, entonces han deforestado todo el Chaco santiagueño, el norte. Entonces, el árbol más importante era el algarrobo, de eso lo usaban. Entonces ha quedado mucha zona sin reforestar. Entonces, ha cambiado el clima, el ecosistema de aquí, de toda la provincia, el clima de aquí de Santiago del Estero es muy, 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 muy caliente. En época de verano son muchos, las temperaturas son 50, hasta no llegó a 60 grados, pero nadie avisa que tenemos 60 grados. El clima es desértico, a la mañana es fresco bueno, durante el día hasta las 10, 12 de la noche, quizás toda la noche, 50 grados en la época de verano. Eh, el clima es así. Hay una ley que dice que, bueno, lo que pasa es que están talando, están comprando campos, se están dedicando a la agricultura y a la ganadería. Entonces están este, talando árboles sin ningún control y eso se ve después, perjudica a todos. Entonces, como Correcto. no hay una política, yo me doy cuenta que no hay una política que regula todo eso, estamos con este cambio climático que nos afecta mucho de hace mucho tiempo. Sí, mira, Así que Alba. eso es lo que yo Es, veo en la parte práctica, ¿no? sí, básicamente, ¿qué es? Lamentablemente. Sí, correcto. Básicamente, ¿qué es? O sea, ese gran auge de las coníferas, los pinos, cipreses, es básicamente porque los primeros que de una u otra forma empezaron a estudiar la parte arbórea fueron la zona torria, Europa, Norteamérica, ¿correcto? Y nosotros a nivel latinoamericano, tanto en la zona templada, Argentina, Chile, sur de Bolivia, Paraguay, como aquí en la zona tropical, Perú, Ecuador, Colombia, pues el conocimiento de esas especies fue tardío. Entonces, cuando se hablaba de reforestar, pues se reforestaba con las especies que más se conocían, uno. Y dos, pues obviamente pues son por las coníferas, por su estructura, ¿cierto? Lineal, eh, eh, podían ser usados para la construcción de casas y podían ser también usados para subproductos como tabla, tablones, todo esto que permitía construir viviendas y desarrollar en ese sentido mejor el uso de la madera. Entonces, Rafael, básicamente, toda Latinoamérica se llenó de pinos. Señora, cuéntame. sí, porque discúlpame que te interrumpo, vamos a continuar. Gracias, Salva, querida, y gracias, Patri, querida. Acá la hermana Boli puede compartir el video que no pudimos, así que lo vemos, Rafael. Adelante, Ah, Boli. listo. Ah, sí, gracias. Excelente, excelente porque es un muy buen ejemplo de esa. Vamos mirando la hora, Rafael, que ya estamos en las 11. Sí, 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 ya. Ahí lo vemos, ahí lo vamos a ver. Bio significa vida y diversidad, variedad. Entonces, la biodiversidad es la variedad de vida que habita en un espacio. La biodiversidad de un lugar está compuesta por los árboles, las aves, los mamíferos, los reptiles, los insectos, los hongos y las bacterias. Todo, absolutamente
todo. Y lo que tenemos que entender es que si dañamos a uno, por más minúsculo e insignificante que parezca, dañamos a todo. Todo está conectado con todo, de manera que ni siquiera podemos calcular. Esto aplica a todos los ecosistemas, pero veamos una historia real. Basada en hechos reales. Yellowstone es un parque nacional ubicado en el norte de los Estados Unidos. Acá vivían lobos grises, animales autóctonos de la zona. En 1920, como se consideraban una amenaza para la población humana, los cazaron tanto que no quedó ni uno en todo el parque. Más de 70 años después, en 1995, decidieron volver a introducirlos en la zona. The pack is back. The wolves are coming, restoring a long missing link to America's oldest national park. El impacto dejó a todos los expertos boquiabiertos. Resulta que como los lobos no estaban, los ciervos y alces, como no tenían a su principal predador, se habían reproducido sin control comiéndose a toda planta que tenían adelante. Así desaparecieron muchas especies vegetales. El suelo quedó tan pelado que empezó a erosionarse. Al volver los lobos al territorio y empezar a cazar de nuevo, se regularon los números de ciervos y alces. Y además, estos tuvieron que modificar su comportamiento para evitar los claros y valles, lugares en los que quedaban demasiado expuestos. Esto hizo que la vegetación floreciera nuevamente. Resurgieron las moras, atrayendo a los osos que también cazan ciervos y alces. Las zonas que se habían vuelto desérticas volvieron a ser bosques. Muchos árboles aumentaron significativamente su tamaño. Volvieron muchas especies de pájaros. Como había más árboles, aparecieron más castores que construyeron sus típicos embalses. Muchas especies de peces y anfibios que necesitaban estos espacios también regresaron al parque. Por otro lado, los lobos redujeron el número de coyotes, su principal competencia para algunos alimentos. Esto aumentó las poblaciones de mapaches, conejos y ratones silvestres, típicas presas de los coyotes. Estos animales atrajeron nuevamente a las águilas y zorros que empezaron a recuperar lentamente sus números. Toda la nueva vegetación detuvo la erosión y desertificación del suelo y a su vez frenó el avance antinatural de los ríos que volvieron a su cauce original. Todo por una sola especie. Una sola especie. Reintroducir al lobo, una especie autóctona, restauró mucha de la biodiversidad, pero no toda. Muchos de los daños fueron irreversibles. Y ojo con esto, no nos confundamos, la naturaleza tardó millones de años en equilibrar los ecosistemas. No podemos estar sacando y poniendo especies así como así. La buena noticia es que en Argentina contamos con regiones súper ricas y variadas en biodiversidad. Están los bosques del sur, la cordillera, las selvas en el norte, los esteros en el litoral, la costa atlántica y muchos más. Cada uno con su propia y única biodiversidad. Incluso las ciudades más pobladas como Buenos Aires, La Plata o Rosario tienen espacios donde todavía podemos apreciar la biodiversidad original de la zona. Es momento de abrir los ojos masivamente y darnos cuenta de que la naturaleza no va por un lado y nosotros por el otro. Somos todos parte del mismo gran ecosistema que es el planeta Tierra. Cuidemos la biodiversidad de nuestro país y de nuestro planeta, porque somos parte de esa biodiversidad. Si dañamos a otras especies, nos dañamos a nosotros mismos. Todos somos uno. A ponernos las pilas. Perfecto. Entonces, eso es lo importante. Y dentro de esa biodiversidad, el agua forma o es un elemento supremamente importante. Entonces, dentro de ese bosque, que es fundamental para el ciclo del agua, y es lo que realmente también, aparte del oxígeno que nos da las plantas, esa acumulación o ese manejar el agua, también nos lo da. Entonces podemos ponerle diapositiva. Entonces tenemos el bosque, las áreas con agua, los espejos de agua. Esa agua se evapora, vamos a describirlo muy rápidamente. Esa agua se evapora, sube, se acumula en vapor de agua, las nubes, se sube a estratos superiores, va hacia el continente
Las montañas también lo ayudan a subir, o las bajas temperaturas hacen que esa agua se condense y aparece la lluvia, la precipitación. O sea, tenemos evaporación, tenemos precipitación. Esa precipitación cae encima de las plantas, los árboles básicamente. Hay un fenómeno importantísimo que llama la interceptación, que es que tú ves que cuando llovió y terminó de llover, pero si tú te pasas por debajo de un árbol, debajo del árbol todavía está lloviendo, o sea, sigue cayendo goticas, goticas. Eso es súper importante para esa distribución del agua y esa acumulación del agua en todo el sistema. Baja por las hojas, las ramas, las ramitas, el tronco y se infiltra en el suelo. Entonces, esa infiltración es lo que forma los flujos de agua subterránea, ¿cierto? Tales niveles freáticos, donde de una u otra forma podemos acumular agua y es el agua que de una u otra forma permanece en el suelo para los veranos. Y es la que esa infiltración, esa agua que se percola, que percolación quiere decir que migra, anda de un lado a otro de una capa permeable a otra capa impermeable, y es la que mantiene los ríos. O sea, toda el agua que acumula por interceptación e infiltración es la que después en una ruptura de ese nivel freático forma los ríos y mantiene los ríos. Y de ahí de los ríos va de nuevo a los lagos, a los mares, y se inicia el ciclo. Entonces, hay algo que es la escorrentía. La escorrentía es que cuando tú cortas es agua que no alcanza a infiltrarse por tiempo de rapidez del aguacero, o porque no hay vegetación que le permita hacer esa interceptación y permitir esa infiltración de una forma más lenta, más despacio, que se acumule más agua, es donde la afectación es más grande cuando se quita esa capa vegetal del suelo. Entonces, digámoslo así, nosotros tenemos una mesa, inclinamos la mesa, el bosque es una esponja de 20 centímetros de espesor. Tú coges tu manguera, empiezas a rociar esa espuma encima de la mesa. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta agua acumula esa espuma? ¿Correcto? Y si tú las pinchas, pues va a salir el agua. O la oprimes, va a salir el agua. Ahora, quitemos la espuma, pongamos un mantel grueso, un edredón, por ejemplo, que sería cuando tú tienes una vegetación arbustiva, una vegetación herbácea alta, un rastrojo alto, acumula menos agua. Ahora, quitemos ese edredón, ese cubrelecho, y pongamos una sábana o un mantel, y pongámosle agua. Va a acumular menos agua, pero mucha de esa agua, tanto con el edredón, con el colchón, el sobrecama, se va a ir. Eso es lo que se llama escorrentía. Esa escorrentía barre las partículas del suelo, por eso es que después de los aguaceros los ríos se ven turbios, cargados de sedimento, se ve todo eso. Y eso va a los canales, va a los sitios, y la navegación también se ve estropeada. Todo por el hecho de quitar esa estructura, toda esa estructura del bosque, quitar toda esa vegetación alta, arbustiva y arbórea. Entonces, eso en el ciclo del agua. Y obviamente, dependiendo, la vegetación va a acumular más o menos agua, dependiendo de la inclinación, va a permitir más o menos que haya cantidad de agua y soportemos los veranos, perdón, con agua en esos niveles freáticos, en esos depósitos subterráneos de agua. La siguiente podemos ver la distribución de los bosques. Ya hemos hablado de los beneficios esa de los bosques, ¿cierto? Entonces, van de colores más fuertes en los rojos hasta colores más claros, los verdes claros y los azules. Entonces vemos que, por ejemplo, ese púrpura fuerte, ese es el bosque, es la Amazonía, es bosque tropical húmedo, ¿cierto? Tenemos ya bosques rastrojados en el norte de Chile, y en la parte central de Argentina se ve blanco. Esos ya son sabanas, son zonas desérticas, zonas secas. Y para Europa, pues igual, o sea, lo verde verde son bosques
frondosos, fuertes, los azules son bosques boreales, y quise colocar una muestra de los bosques que hay en India, ¿cierto? En la parte nororiental son bosques frondosos, fuertes, ¿cierto? Donde me imagino que es donde pega más fuerte los alisios, que hay contra ya la parte oriental del Himalaya, mientras que la parte media, que es donde barre los vientos, pues se queda sin, perdón, no son los alisios, son los monzones, disculpe, los monzones barren y se llevan la humedad hacia esas zonas donde se ven más verdes. Entonces, siguientes, ahí podemos sintetizar los beneficios de la vegetación arbórea, ya los hemos descrito, ¿cierto? En cuanto a la reducción de CO2, el desempeño que hace en el ciclo del agua, la ayuda para la erosión del suelo por evitar esa escorrentía, y al mantener vegetación pues evita también que haya cárcavas y erosión y degradación del suelo. Toda la parte de mantener y mejorar la biodiversidad cuando se instalan zonas boscosas, y las barreras naturales en contra de la radiación solar y eso. Entonces ya las hemos descrito y enumerado, entonces simplemente hacer una síntesis de esos beneficios. Y pasamos a algo que es el siguiente, por favor, que es la agroforestería o la agrosilvicultura. Entonces ya vimos que, por ejemplo, los que estudian los bosques como productores son los silvicultores, y obviamente cuando tú manejas esa materia no hablas de de especies agrícolas o hacer agricultura, sino ahora de hacer silvicultura. Entonces, cuando tú combinas la agricultura con la silvicultura, aparece la forestación de árboles y la agrosilvicultura. Entonces, basado en esos términos que existen de plantación forestal, agricultura orgánica, agricultura regenerativa y agricultura orgánica, cuando tú combinas esa agricultura con árboles, puede ser frutales, maderables o productores de otras especies como, que ya se están descubriendo en la Amazonía, el azaí, el arazá. Entonces entramos en la agroforestería, y ahí entonces Sister, colocamos el video de la agricultura regenerativa, que es lo último que digamos que combina agricultura orgánica, ¿cierto? Con áreas naturales, con lo que llamamos los arbences, las malezas, lo que no nos puede servir, pero que si lo sabemos usar puede ser grandes abonos verdes. Entonces, ese de agricultura regenerativa, ese video nos va a mostrar cómo debemos, es donde yo decía, volvíamos a lo tradicional, a lo antiguo, a cómo se hacía antes cuando no había tanta tecnología. Ya cuando no se usaba tanto agroquímico, cuando no se usaba tanto pesticida. Dale, Sister, por favor. Mejorarle la vida a millones de agricultores, detener la pérdida de... Esto que tengo aquí puede marcar la diferencia en la carrera contra la crisis climática, mejorarle la vida a millones de agricultores, detener la pérdida de biodiversidad y mejorar la salud de la humanidad. Esta tierra no se ha arado en años, no se han utilizado fertilizantes químicos, pesticidas o herbicidas, y la productividad se ha mantenido o ha mejorado, capturando además enormes cantidades de CO2 en el suelo, reteniendo mucha más agua, multiplicando la biodiversidad y ahorrándole a Ernest una fortuna en agroquímicos y en diésel. Se llama agricultura regenerativa, y esta huerta de 300 hectáreas, llamada Berkan Fruits, que produce más de 12 millones de kilos de verduras al año, liderada por Ernest en Tarragona, la está empezando a llevar a la práctica, monitorizando los resultados con científicos de varias universidades. Y la clave está en hacerlo todo al revés. En lugar de arar la tierra, generando emisiones de efecto invernadero, ya que la materia orgánica del suelo, el carbono, se oxida con el oxígeno y forma CO2, Ernest la mantiene siempre cubierta de vegetación y no toca la estructura del suelo, capturando carbono en la tierra.
En lugar de tractores, tiene un ejército de lombrices e insectos que mantienen la tierra esponjosa y preparada para las raíces. En lugar de usar fertilizantes químicos que aportan nutrientes a la planta pero pueden destruir la vida del suelo y generar grandes problemas, Ernest tritura y composta los restos vegetales o incluso los restos de poda de fincas vecinas y los convierte en compost vegetal, el único abono que echa en los cultivos. En lugar de herbicidas, Ernest utiliza esto, un rodillo que tumba y aplasta las plantas tras la cosecha, abonando la tierra, protegiéndola del sol e impidiendo que crezcan hierbas no invitadas. Los cultivos se plantan de forma directa sobre este sustrato. En lugar de usar pesticidas, Ernest potencia la biodiversidad, asegurando que las plagas de los cultivos tengan depredadores que las mantengan a raya. Además, estamos innovando en técnicas sencillas como por ejemplo plantar flores entre medio de nuestros cultivos que por ejemplo en sandía nos ayudan a controlar el pulgón. Antes nos gastábamos 400 euros por hectárea en fitosanitarios para controlarlo y ahora nos gastamos los 40 euros que nos vale la flor. En lugar de ver a los insectos y a la vida salvaje como el enemigo a combatir, Ernest ha llenado toda su finca con hoteles para insectos en troncos agujereados, charcas, matorrales y plantas aromáticas para que puedan vivir todo el año. Y si hablamos del agua, crucial en estos tiempos de caos climático, un suelo vivo y esponjoso puede retener hasta 10 veces más agua que un cultivo convencional. Como más materia orgánica tenga un suelo, más capacidad de retención de agua. En estos tiempos que no llueve, esto es vital. La agricultura intensiva convierte a los agricultores en clientes recurrentes, a menudo asfixiados, de las agroquímicas, con un coste ambiental y social descomunal. La agricultura regenerativa permite al agricultor recuperar el control, independizarse de la agroindustria, resistiendo mucho mejor la sequía y teniendo mejores cosechas, pasando además a ser un actor central de la transición ecológica y la lucha contra la crisis climática, pudiendo acceder además a los pagos a agricultores por secuestro de carbono en el suelo y por restauración de biodiversidad, que están empezando a llegar. Aquí tenemos la zona donde tenemos el acolchado vegetal, fijaros que bien, sin labrar, hicimos la cubierta, pasamos el roller, plantamos y fijaros cómo está. En cambio al otro lado, donde aquí hemos hecho cultivo más convencional, fijaros cómo tenemos la planta con problemáticas varias. La agricultura regenerativa lo cambia todo, en huerta, en olivares, en frutales, hasta en cereal. Los suelos vivos pueden secuestrar inmensas cantidades de carbono y ser una herramienta crucial en la lucha contra la crisis climática y ecológica. Cada vez más grandes empresas alimentarias se están comprometiendo a incorporar altos porcentajes de productos regenerativos en su oferta, pero aún falta información, faltan etiquetados independientes y falta regulación. La Asociación Agricultura Regenerativa ha elaborado el primer mapa ibérico de explotaciones regenerativas, que ya es accesible al público. Para ayudar a expandir este cambio absolutamente clave, desde Hope, junto con la Asociación de Agricultura Regenerativa, ayuntamientos e instituciones públicas, estamos empezando a organizar encuentros formativos en los que agricultores que ya han hecho la transición le explican a otros agricultores sus técnicas y sus resultados, para que puedan cambiar. Tenemos soluciones, es hora de aplicarlas. Es ahora. Ok, entonces es eso. Curiosamente... Excelente, excelente. La verdad que... ahora sí ya cerré. Qué instructivo, pero además me surgía la idea, y seguramente a las demás también, de poder interiorizarnos con las empresas o con los agricultores que acá apliquen este sistema y poder transmitirlo, pero sobre todo poder formarnos en esto también. Que me encantó el tema de los insectos, de hacerle una vivienda propicia a los insectos. Bueno, maravilloso, Rafael, el material. Muchas gracias. Decime si comparto el otro video o no. ¿Podemos ver la mitad del otro video? O sea, bueno. Explico, por ejemplo, la Amazonía no es rica por el suelo. Los suelos amazónicos son suelos arcillosos, ferríticos, ácidos, tremendamente ácidos, pero la Amazonía se mantiene es por toda la cantidad de hojas, ramas que caen al suelo.
Esas ramas y hojas caen al suelo, se descomponen, vuelven a darle los nutrientes a los árboles toman esos nutrientes, generan más biomasa, sueltan más hojas, más ramas al suelo, vuelve y se repite el ciclo. O sea que eso es importantísimo en el sentido de que esa biomasa hay que aprovecharla. Este es un agrónomo colombiano, Jairo Restrepo, es un tipo impresionante, dale. Y esa es su página. Amigos de la miel de vaca, una respuesta a muchas preguntas que las personas nos hacen. Sobre cobertura de suelos. En algunos cultivos son temporarios y no hacemos la cobertura porque son muy rápidamente su ciclo. El terreno es plano, tenemos una buena proporción de tierra con bastante abono, no hay erosión, pero sí aprovechamos para colocar en el medio de los caminos todo el material de la materia seca que desprendemos de las podas del vetiver. Este es un ejemplo. En aproximadamente 100 metros cuadrados aquí, nosotros tenemos una asociación de 7 cultivos. Tenemos cultivos de habichuelas o ejotes, tenemos 3 variedades de lechuga, tenemos mostaza, tenemos maíz, tenemos berenjena, tenemos otro poco de maíz blanco para el consumo y en poco espacio podemos tener 7, 8 cultivos disponibles en la huerta para el autoconsumo. Y aprovechamos en el medio de los caminos la biomasa que se desprende de las podas del vetiver. Es así como hacemos el manejo, no hay erosión, los surcos los mantenemos bien abonados y es así como podemos hacer un manejo sin necesidad de cubrir planta por planta. Entonces cuidamos el bancal, la era o el cantero y tenemos una tierra bastante fértil sin ninguna erosión, bien abonada, y aprovechamos para colocar la biomasa. Son preguntas que siempre aparecen sobre coberturas de suelos y aquí, por ser ciclos muy cortos, no lo hacemos, pero aprovechamos y tenemos el cuidado de cubrir los surcos, los entresurcos, y vemos que no hay erosión y tenemos bien abonado. Tenemos buena disponibilidad ahora de lluvias y entonces así estamos haciendo el manejo. En otros tipos de cultivos permanentes, perennes, ahí sí vale la pena hacer la cobertura total, vale la pena trabajar los abonos verdes como biomasa, entre ellos las mucunas, las canabalias, los esmoion, diferentes diversificaciones también de algunos nabos forrajeros para aflojar el terreno, y hacemos también diversificación de cultivos. En este caso, que es una pequeña huerta, así la estamos manejando. Es un ejemplo y usted invente el suyo, modifíquelo, no se olvide. Siempre conserve el suelo. Aquí lo estamos conservando, no tenemos ningún tipo de erosión y vamos a cosechar de una forma diversa. De preferencia, asociación de cultivos, y después de la asociación de cultivos viene la rotación de los cultivos. Sale este maíz de aquí, aquí yo puedo colocar un tomate, sale esta berenjena de aquí, automáticamente no debo de colocar tomate, no debo de colocar berenjena nuevamente, no debo de colocar pimientos porque son de la misma familia. Aquí yo puedo colocar una raíz, aquí yo puedo colocar un grano, un ejote o una habichuela. Y así sucesivamente. Allá en esa área donde sale la lechuga, ahí yo puedo colocar ahora el maíz, donde sale la mostaza, yo puedo colocar otro tipo de hortaliza, un tipo de cilantro. Y ese cilantro lo puede estar asociando también con tomate, como lo vamos a mostrar más adelante también, un pequeño cultivo para la casa sobre tomate. Da gusto trabajar con la diversificación de la olla. La comida está diversa en la mesa. Existe. Ahí la podemos preparar, por favor. Las camas. Listo. Ahí ya empieza a explicar más detenidamente. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es llegar a esa agricultura regenerativa o agroforestería o agrosilvicultura regenerativa, ¿cierto? Con esas técnicas. ¿Y por qué hacer agro? Para tener estratos, o sea, tener todos los estratos y simular el bosque en todos sus estratos.
Y obviamente ahí integra abonos verdes, agricultura orgánica y nosotros ese ingrediente poderoso, grande de la agricultura yógica, o sea, la energía que podemos manejar en la meditación para que todas se sintetice en tener unos excelentes productos, ¿cierto? Para la alimentación. Y pues como decía Sister Graciela, lo importante es dar a conocer esta agricultura regenerativa y llevarlos hacia esa agroforestería regenerativa yógica. ¿Sí? Suena súper rimbombante, agroforestería o agrosilvicultura regenerativa yógica, sería lo ideal. Y establecer en cada uno de nuestros sitios o áreas de la familia Brahma Kumaris un área que pueda producir nuestros alimentos, ojalá para toda la comunidad del país o a nivel regional, 2 o 3 máximo. Argentina es bastante más grande que Colombia, entonces sería interesante. Yo creo que de todo esto que vimos de qué es el bosque, qué es el árbol, qué es la biodiversidad, podríamos llegar a esa conclusión porque es que hay que tomar el ejemplo de la naturaleza, tomar el ejemplo de los bosques, ver cómo funciona ese ejemplo y hacerlo para el beneficio de nosotros. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta acerca de estos temas, de los beneficios del Maravilloso, maravilloso, vuelvo a decir nuevamente, Rafael, porque este otro video también es tan claro sobre cómo sembrar y cómo cuidar. Y escuché algo ahí que lo vamos a dejar para un próximo encuentro, esto de la asociación de cultivos y de la asociación de árboles con frutales. Que si yo me comprometo, ya no tenemos más tiempo, pero cuando comparta la grabación del video, una vez que las hermanas lo pasan a YouTube, con el resto de la familia Brahmin en los distintos países, también voy a compartir esos 2 PowerPoint que hablan de esta asociación. Si te parece bien, por supuesto, Rafael. Se cerró tu audio. Sí, hay problemas de internet, de la banda. Entonces, si no hay pregunta, yo creo que podemos dejar ahí. Sería yo mandé unos 2 documentos sobre esos sistemas agroforestales y sistemas para que tú lo compartas, para que la gente vea, sí, muy bonito, chévere, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, eso es lo que hay que hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Ahí está la lista. Pueden buscar todas las especies, las combinaciones, con cuáles son, pueden tener afinidad, con cuáles no, que eso se llama alelopatía, todo eso. Entonces yo pienso que ese es como el insumo para cada una de las personas que lo haga llegar para que lo puedan manejar. Perfecto. Y pues agradecerle la confianza, agradecerles. ¿Pregunta, algún comentario, hermanas, hermanos? Bueno, entonces, como siempre, cerramos agradeciendo a Baba que nos permite conocernos cada vez más. Om Shanti, muchas gracias, dice Ana, y que nos permite cada vez aprender más sobre la naturaleza, más sobre el cuidado que nosotros debemos hacer con la naturaleza que nos brinda tanto, y a mí siempre me gusta utilizar el término desinteresadamente, aunque la naturaleza no tiene sentimientos, pero es una forma también de tomar conciencia, que da sin esperar. Cosa que a veces nosotros, aún en este camino donde estamos aprendiendo a transformar esas emociones y sentimientos, todavía nos queda un poquito de dar esperando. Entonces, vamos a cerrar recordando a Baba a nuestro lado, un Baba que nos ha acompañado todo este encuentro, un encuentro liviano, amoroso, lleno de conocimiento de la naturaleza, pero también lleno del conocimiento de Baba, porque somos sus hijos,
somos quienes día a día vamos aprendiendo, estudiando, practicando para llegar a la experiencia de este conocimiento. Y esa experiencia es la que hoy nos permite abrazar esta naturaleza. Veíamos en uno de los videos un árbol, un tronco de un árbol del cual salían unos brazos. Podemos imaginarnos esos brazos del árbol abrazando a cada una de estas almas y también a cada uno de estos cuerpos que visten el alma, contagiándonos de su naturaleza innata, de su originalidad, y también invitándonos a que los abracemos, que abracemos cada árbol, que abracemos toda la naturaleza, contagiando también a esa naturaleza de esta energía espiritual que es sustentada de la energía suprema. Sí. Así, Nosotros nos sustentamos de la energía suprema y la tierra se sustenta de la energía también del sol, como lo vimos. Así es. Cada elemento podemos verlo también en ese círculo, ese ciclo, ese disco, en esa rotación que se hace de autoalimentación, de retroalimentación, y es así también como nos alimentamos las almas, ¿no? En un ciclo que va retroalimentándose también. Te vamos a regalar desde la familia argentina una bendición y también para nosotros, para cada uno de nosotros, que llegue esa bendición con mucho amor de la mano de Baba y que llegue también a cada una de las almas que después van a ver esta grabación y van a compartir con su familia y amigos. Mientras tanto, pueden también compartir algún comentario o agradecimiento. Yo muy agradecido con la familia por tenerme en cuenta y poder transmitir eso poco que sé y que pues sirva y sea de mucha ayuda para todo este establecimiento de la Edad de Oro y en este proceso de la destrucción nos dé muchos más elementos para poder llevarla a cabo sin inconvenientes y de la mejor manera. Muchas gracias, Sister, y gracias a toda la familia. Gracias, Rafael, por compartir tus conocimientos, y gracias, Graciela, por permitirnos compartir a Rafael. Gracias, Baba. Yo doy gracias, Baba, por este instrumento que me estoy incluyendo mucho porque yo hago mi artista. Ya tengo mucha información para aplicar. Muchas gracias, instrumento. Gracias, Baba. Okay, gracias, Baba. Muchas gracias. Entonces, Baba nos dice en su abrazo amoroso: eres un alma afortunada, merecedora de respeto, al revelar con tu comportamiento virtudes y cualidades, fortalecida en la paz y la verdad. Shanti, Rafael, vamos a tener otra oportunidad en la que vamos a compartirte porque seguramente que de acá, ¿no es cierto, hermanas? Van a salir ideas, inquietudes, así que todo mucho que sabés y que no hubo tiempo ahora, lo vamos a compartir en un próximo encuentro. Y también me comprometo, Rafael, a que algunas preguntas o dudas que surjan a lo largo de este tiempo, te las voy a ir enviando para que también puedas enviarnos respuestas. Con mucho gusto. Gracias. Igual si en el montaje de esas granjas que estamos haciendo en cada uno de los países para nosotros, la familia Abraham, si requiere alguna solución, alguna recomendación, una asesoría, con todo el gusto del mundo, obviamente estamos para eso.
en el drama me pusieron a estudiar esto y me dieron toda esa cantidad de experiencias para precisamente poder compartirlas y poder llevar y apoyar en ese desarrollo de esos proyectos. Gracias, Rafael. Nosotros estamos, bueno, en El Paraíso, que es una de las casas de baba de Argentina, está en una zona que es una ciudad donde todos los años se hacen la fiesta floral. Entonces es de agricultores de flores. Pero la casa tiene un terreno bastante amplio que permite formar una buena huerta. Ya hay algunos frutales, ya se están haciendo también canteros para todo lo que es plantas chicas, pero también queda otro espacio en el que quizá con esto también podemos hacer más plantaciones. Y está también la idea en la ciudad donde yo vivo, que es a 80 o casi 90 kilómetros de esta casa de baba que estoy mencionando, de ver si podemos formar con la comunidad Brahmin, pero también con la zona, los barrios donde cada uno vive, una huerta comunitaria que dé la posibilidad de implementar esto que nos has enseñado hoy, pero más que nada la posibilidad de practicar y experimentar con la gente del público, con gente que no es Brahmin, la energía de la meditación volcada en la huerta. Así que bueno, son ideas que van surgiendo y que, bueno, baba mediante, las vamos a ir pudiendo aplicar. Algo que es importante tener en cuenta es que busquen y hagan el esfuerzo de involucrar un agrónomo, alguien que conozca, para que les vaya guiando. Entonces él nos da sus conocimientos, ¿cierto? Que es lo que básicamente yo hacía. O sea, primero me informaba y después trataba de buscar dentro de los técnicos que necesitaba los mejores para enseñarles a los técnicos de la UMAT, o sea, las unidades de manejo agrícola de los municipios, ¿cierto? De las secretarías de agricultura también de las gobernaciones con las cuales trabajé en esos 12 años. Y buscamos y le poníamos eso que tú hablas, o sea, traemos el conocimiento y lo complementamos y lo maxificamos en el sentido de la calidad y la eficiencia y la productividad. Eso lo podemos hacer. Venga, señor agrónomo, cuéntame, vamos bien con la huerta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tal? Y lo vamos involucrando y lo vamos aprendiendo, ¿cierto? Así. Y obviamente a él le damos ese plus también de, oiga, su merced en sus asesorías, meta la conciencia de alma y todos esos cuentos y vamos haciendo la tarea de acrecentando y haciendo la presentación de baba. En el Paraíso se está trabajando con el municipio. El municipio inclusive está proveyendo de algún material para la huerta, pero está asesorando y lo lindo de eso fue que el trabajo conjunto del municipio, expertos en huerta y en agricultura, y la casa de baba, donando, enseñando y compartiendo todo el conocimiento. Así que es una tarea conjunta muy, muy linda. La experiencia que se está recogiendo, que es reciente, es nueva, pero con una experiencia muy, muy linda, muy profunda. Bueno, muchísimas gracias a todos. El último es el toque para la parte cuando vaya a querer hacer reforestaciones. Ya saben, si hacemos reforestaciones, tenemos que involucrarle el cuidado de esos arbolitos por lo menos 2 a 3 años preferiblemente, y no simplemente sembrarlos y ni siquiera vamos a ir a visitarlos a ver cómo va. No, no solo la siembra, sino mantener la plantación por lo menos 3 años, que será que el árbol tenga unos 60, unos 80 de estatura, ya que podemos decir que se hizo una reforestación realmente. Disculpe, pero eso es importante. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias, hermano. Un cariño enorme a toda la familia de la Casa de Baba en Colombia. Acá tenemos de visita en Argentina, en el sur, en este momento, en estos días, hermanos de allá. Así que bueno, muchísimas gracias. Allá, Marcelo, Manuel, María Paula.
Juliana, Un Shanti, un Shanti.